Hermanos, les invito a tomar las Sagradas Escrituras y abrirlas en el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 16, el versículo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Voy a leerlo y me siguen con su vista. Primera de Crónicas 16, 29. Dice el texto: Dad al Señor la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de Él, postraos delante del Señor en la hermosura de la santidad. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bueno, pues este versículo es la plataforma para el tema de esta mañana, todavía mañana, que estará a cargo del hermano Abisaí Hernández Gómez. Tiene su tiempo. Si yo preguntara, y no es necesario que contesten, ¿verdad? Pero si preguntáramos qué es lo que nos motiva a venir a la iglesia en este día, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Por qué venimos? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros estamos aquí el día de hoy? Yo recuerdo cuando era pequeño, a mí me motivaban mucho los sábados, porque los sábados la comida era más rica. Los sábados había tamales, a veces. Siempre había frijolitos, pero los sábados estaban como que más sabrosos. Estaban guisados o tenían algún acompañamiento especial. Así es que para mí eso era la motivación de un niño, ¿verdad? De que llegara el día sábado. Pero a nosotros, ¿qué nos motiva en este día? Algo es cierto, hermanos. La parte importante no es el sermón. La parte importante no es la escuela sabática. Y a lo mejor ustedes dirán, pero ¿por qué no es importante el sermón? ¿Por qué no es lo importante la escuela sabática? Lo más importante, lo que debería ser más importante, es la adoración. Y esta no le concierne, hermanos, no le concierne al anciano y no le concierne al predicador o al orador. La adoración nos concierne ¿a quién? A nosotros de manera individual. Nosotros somos los adoradores. Uno de los grandes llamados, hermanos, de Dios a sus criaturas es precisamente adorarlo. Nosotros acabamos de leer en Primera de Crónicas 16, 29, un versículo muy hermoso, donde dice: tributad al Señor la gloria debida ¿qué? A su nombre. Dice: traed ofrenda y venid ante Él, postraos ante el Señor en la hermosura de su santidad. Fíjense qué interesante cómo lo ilustra, ¿verdad?, el pasaje bíblico. Un aspecto esencial de la vida cristiana, sin duda alguna, es que la adoración que nosotros practicamos. Una ausencia de adoración y oración crea un vacío en la vida. Y esa vida no puede ser útil, hermanos, ni para Dios, ni para quién, ni para los que estamos aquí en este mundo. Esta mañana consideraremos algunos aspectos, hermanos, algunos aspectos importantes y esenciales de la verdadera adoración. Aunque el tiempo es corto, pues vamos a tratar de resumirlos, hermanos, y encontrar la luz precisamente que necesitamos en la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 4:23, hermanos? Vamos a estudiar nuestra Biblia, la palabra de nuestro Dios. Y Juan 4:23, el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23, dice: sin embargo, la hora viene y ya ha llegado en que los verdaderos ¿qué? Adoradores adorarán al Padre ¿cómo? En espíritu y en verdad. Estos adoradores son los que busca ¿qué? El Padre. Hermanos, cuando tú pierdes algo que consideras importante, sin duda alguna, ¿tú qué? Tú lo buscas. Dicen por ahí, ¿verdad? Cuando de repente olvidas algo, hasta un escalofrío recorre tu cuerpo cuando sabes que es algo ¿qué? Muy importante. Y lo primero que haces es ¿qué? Es buscar la manera de encontrarlo. Bueno, nuestro Señor también está buscando
Dice que Él está buscando. ¿Y qué está buscando, hermanos? Verdaderos adoradores. El apóstol Juan escribió que Dios está en una búsqueda. ¿Y cuál es la motivación detrás de esta búsqueda? ¿Acaso no sabe dónde nos encontramos? ¿Acaso no sabía, verdad, en el jardín de Edén dónde se encontraba Adán? La razón de esta búsqueda de Dios es traer a los perdidos al hogar. Hay algo hermoso en esta búsqueda. La búsqueda es constante. Es una búsqueda que no tiene fin. Es una búsqueda que siempre está presente. Y la Biblia lo ilustra, ¿verdad?, de manera tajante, cuando dice que Dios está tocando a la puerta. Él está buscándonos. Él quiere restaurar una relación quebrantada, diseñada originalmente y ordenada en la adoración al Creador. En la iniciativa divina, hermanos, con los seres humanos, Dios siempre da el primer paso. Y qué bendición que Dios siempre da el primer paso en esta iniciativa divina. Esa iniciativa más la respuesta humana constituyen los elementos constantes de la adoración. Tristemente, ¿verdad?, muchas veces y en ocasiones, esa iniciativa divina se queda ahí solamente, porque el ser humano no da el siguiente paso, es decir, no existe una respuesta humana al llamado de nuestro Dios. Y eso lo vemos, ¿verdad?, en muchas ocasiones de nuestra vida. Decía nuestro hermano, que me gustó lo que dijo en su oración: si yo me caigo una vez, que Dios me levante. Y si me le caigo 2 o 3 veces, ¿qué? Que esas mismas veces Dios me levante. Precisamente Dios está dispuesto a levantarnos de esa caída o de esas caídas. Otro dato interesante, hermanos, es que la adoración implica una relación de exclusividad con Dios. Cuando yo hace algunos días estaba reflexionando, estaba leyendo un poco acerca de la vida del rey Salomón, y me detuve un poco a reflexionar en Primero de Reyes 11. Cuando ustedes leen Primero de Reyes 11, se dan cuenta de que aunque el rey Salomón tuvo una vida, ¿verdad?, de oración, en donde Dios le concedió sabiduría y prosperidad, pero dice que en su vejez ocurrió algo. ¿Qué pasó con el rey Salomón en su vejez? Primero de Reyes capítulo 11, es largo, pero no lo vamos a leer todo. Dice el versículo 4 que en su vejez, ¿qué? Sus esposas desviaron, ¿qué? Su corazón a otros dioses, y su corazón ya no fue del todo del Señor su Dios, como había sido el corazón de su padre David. Yo decía hace un momento que la adoración implica una relación de exclusividad. ¿Con quién? Con Dios. ¿La adoración para quiénes, hermanos? Es para Dios, ¿sí? El versículo 9 y el versículo 10 dice, ¿verdad? Y el Señor se enojó con Salomón por cuanto su corazón se había desviado de él, del Dios de Israel. Y aunque Dios le había mandado que no siguiese otros dioses, él no guardó la orden del Señor. Éxodo 25, hermanos, que dice: no te inclines, ¿qué? A ellos, a los ídolos, ni los adores. Yo, el Señor, soy un Dios celoso. Pero nosotros podemos decir, ¿verdad?, ¿en qué momento yo me he inclinado a otros dioses? En ningún momento lo he hecho. Sin embargo, cuando nosotros o nuestra adoración no está en sintonía con el Santo Espíritu de Dios, cuando nuestra adoración es distraída por otros elementos, es una adoración que no llega, como dicen algunos, ¿verdad?, ni siquiera al techo de este templo. La adoración, según sea su naturaleza, tiene consecuencias. Se escucha fuerte, sin embargo, el rechazo y la enemistad con Dios cuando la adoración es falsa. Dice que es un Dios que misericordioso, fuerte, pero también es un Dios que celoso, porque la adoración es exclusiva para el Señor. ¿Dónde podemos, hermanos, hallar la orientación divina para la verdadera adoración? Obviamente, si nosotros leemos los distintos versículos de Éxodo 20, nos damos cuenta de que en los primeros versículos
hablamos de los 10 mandamientos, nos damos cuenta precisamente cómo es la adoración de nuestro Señor, o cómo debe de ser. La adoración es una fuente, de igual forma, hermanos. La adoración es un ministerio enfocado en Dios. Dijimos hace un momento que es exclusivo y enfocado. Dos palabras con mucha relación, pero que nos dan un mejor panorama. La adoración es un ministerio enfocado en Dios. Dice Lucas 4:8, hermanos, si gustan acompañarme en la lectura. La adoración es exclusiva y enfocada en Dios. Si gusta leerlo, hermana Olga. No hay segundas o terceras personas. La adoración es exclusiva y un ministerio enfocado en Dios. Fíjense, hermanos, que en muchas ocasiones y en muchas congregaciones resulta sorprendente y desde un punto de vista pues podemos reflexionarlo en un análisis. En ocasiones nuestros sermones y nuestras predicaciones no están centradas en Cristo. En ocasiones utilizamos el púlpito como para relatar experiencias exitosas de nuestra vida. O en ocasiones damos ciertas pláticas que apuntan a vanidades de este mundo. ¿Cómo deben de ser los sermones y cómo deben de ser las predicaciones que se dan, no solamente aquí, en el templo, sino donde sea? Deben de ser cristocéntricas. ¿Centradas en quién? En Cristo Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso dice el versículo: al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás, y a Él solo servirás. ¿Sí? Éxodo 20:2 dice: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la casa de servidumbre. Y dice: no tendrás, ¿qué? Dioses ajenos fuera de mí, delante de mí. ¿Sí? No te harás imagen, no te harás semejanza. Hay una exclusividad y hay un ministerio enfocado solamente en Dios. Aspectos esenciales, hermanos, de la adoración que nosotros también podemos tomar en cuenta. Otro aspecto que llama la atención es que la adoración está relacionada con la salvación. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 14, hermanos, y nosotros lo conocemos muy bien, Apocalipsis 14, versículo 7, nos damos cuenta del mensaje del primer ángel que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Gracias, hermana. Adorad. La adoración no es algo que simplemente lo realizo y ya lo realicé. ¿Sí? Es una vida constante y forma parte de nuestra práctica, y debería formar parte de nuestra práctica fundamental. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Hermanos, los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 constituyen el último llamado de Dios a la generación final. Y llama la atención que en este último mensaje, en este último llamado, nos llama a la adoración nuevamente. Revela un estado anticipado por Dios y se ve reflejado en el conflicto relacionado con la adoración. De un lado están los fieles y adoran a Dios, al Dios que hizo el mar, el cielo
la tierra, los manantiales, y del otro lado, ¿quiénes están, hermanos? Aquellos que adoran a la bestia y a su imagen. Es decir, aquí se define tu adoración. Tu adoración define quién eres. Tu adoración define quién eres en la presencia o ante la presencia de nuestro Señor. Las decisiones, hermanos, tomadas sobre el objeto de la adoración, Dios o la bestia, afectan el destino eterno de los adoradores. En los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis, no hay un tercer grupo. Simplemente, o adoras a Dios, o adoras a la bestia. La adoración también es una fuente de reavivamiento y reforma. Fíjense qué interesante y qué importante es notar que la adoración no solamente se limita a cantar. A veces pensamos que solamente es que, pues vamos a cantar, estoy adorando. O vamos a orar, estoy adorando, ciertamente. Pero la adoración debe de inundar cada esquina minúscula de nuestra vida. Dice Isaías 6, 5 al 8, bueno, Isaías 6, no vamos a leerlo todo porque sé que ustedes ya lo han leído mucho en casa, hermanos. Pero Isaías 6, 5 al 8 dice, ay de mí, ¿verdad? Que soy muerto, que soy perdido. Soy un hombre ¿de qué? De labios inmundos, impuros. ¿Sí? Y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Más adelante dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte de nosotros? Y respondí, estoy aquí, envíame a mí. Hermanos, aquí nos damos cuenta de algunos pasos muy interesantes que sucedieron previamente. ¿Qué es lo que ve Isaías? Bueno, dice que vi yo al Señor sentado sobre ¿qué? Sobre un trono, ¿verdad? Dice el versículo 1, 6:1, ¿sí? Estaba en el templo. Y encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, ¿verdad? E Isaías se asombra. Y se pronunciaba y decía, santo, santo el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Es cuando el profeta Isaías exclama y dice, ay de mí que soy muerto. Quisiera recalcar en algunos aspectos esenciales de este pasaje bíblico. Isaías 6 nos muestra el proceso de transformación, reforma y reavivamiento que precede ante la misión. Antes que Isaías respondiera con esas palabras que emanan de su corazón, él tuvo que observar ¿qué? Hacia su interior. Tuvo que hacer un comparativo de la santidad ¿de quién? De Dios, y observarse a sí mismo y decir, ¿qué? Soy un hombre ¿qué? De pecado. Miserable de mí, soy un hombre de pecado, ¿sí? Y después, en ese instante, ¿verdad? No hizo más que adorar, y se le entregó el perdón, y cuando se le entrega el perdón, ahora sí él está capacitado, y dice, envíame a mí. Hermanos, si nosotros no hemos experimentado algo semejante a lo de Isaías, tal vez también nosotros no hemos analizado nuestra vida delante de la de Dios y no hemos podido exclamar de esa manera. Cuando yo estaba leyendo este pasaje bíblico, me recordó también el pasaje bíblico de Job, donde Dios le dice a Job, le dice, ahora cíñete, ahora amárrate tus vestidos. En otras palabras, agárrate. Yo voy a preguntar y tú me vas a ¿qué? A contestar, tú me vas a responder. Y Dios le empieza a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? A ver, dime tú si tú lo sabes. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú? A ver, cuéntame. ¿Y qué es lo que dice Job al final? De oídas, ¿verdad? Yo te había oído, pero ahora ¿qué? Mis ojos ¿qué? Te ven. Hermanos, a lo mejor nosotros también somos como Job.
y solamente de oídas, solamente de lejos estamos siguiendo al Señor. Porque nuestra adoración tal vez no es lo que tal vez Dios quiere de nosotros. Porque tal vez no hemos experimentado y no hemos expresado la adoración que el Padre quiere de nosotros. La adoración, hermanos, es por ello que es parte del reavivamiento y de la reforma. Hermanos, al tratar de entender nuestra necesidad de reavivamiento y reforma en estos últimos días, también necesitamos darnos cuenta que su fundamento no es otra cosa que una aceptación plena y correcta de Cristo y de su justicia. Nada puede justificarnos más que Cristo Jesús. Nosotros no somos capaces de hacerlo. Así que si hay algo que tú puedes hacer, solamente es aferrarte a Cristo. Todos debemos proclamar en alta voz que la salvación es únicamente por la gracia de Cristo. Y las dos grandes provisiones de la salvación, hablemos de la justificación y de la santificación, no pueden separarse porque constituyen la plenitud de Cristo, nuestra justicia. En algunos momentos, alguien tal vez nos dirá, o alguien se enfocará solamente en la justificación. Y ese es un peligro latente en nuestra iglesia. El pensar o el considerar que en el momento que Cristo murió por nosotros ya sucedió todo y que todos somos justificados. O tal vez alguien puede irse del lado de la santificación. Irse del lado de la santificación es esforzarte tú con tus propias fuerzas. Y eso habla precisamente de una salvación por obras. No, tanto la justificación como la santificación son las herramientas esenciales que Cristo ha puesto a nuestro servicio para que nosotros podamos ser salvos. Gálatas 2:20, hermanos, lo dice de una manera tan hermosa. Cuando el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando dice el apóstol Pablo que con Cristo estoy juntamente crucificado, nos está hablando de una justificación que solamente emana de Cristo. Y cuando dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, nos está hablando de una santificación diaria. Ahora Dios nos da la fortaleza. Ahora Dios nos da esa fortaleza para vivir santificados diariamente. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero tanto una como la otra emanan de ¿quién, hermanos? De la gracia de Cristo. No hay forma en la cual yo pueda hacer algo para conseguir la santificación o la justificación. Cristo es quien provee esas bendiciones solamente por su gracia y su misericordia. Hermanos, la experiencia de Isaías deja en claro que la decisión de participar en esta misión o en la misión está cimentada en la adoración. La adoración es causa de un nuevo comienzo, la fuente de reavivamiento y de reforma espiritual. ¿Cómo dice Apocalipsis, hermanos, 15:4? Apocalipsis 15:4. Dice, ¿quién no reverenciará y glorificará tu nombre, Señor? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos. Hermanos, en estas hermosas palabras nos damos cuenta que hay una exclusividad. Dios es al que nosotros debemos de adorar. Y algo muy hermoso, la adoración continúa por la eternidad. Así es que, hermanos, si no nos gusta mucho adorar, creo que no vamos a disfrutar de la vida eterna. Porque en la vida eterna dice que será de mes en mes, ¿verdad? Y de sábado en sábado, ¿y qué más, hermanos? Así es. ¿Será que de luna nueva y otra dice de sábado en sábado toda la humanidad vendrá a qué? A postrarse ante mí, dice el Señor.
Hermanos, la adoración no es algo que se limite a estas 4 paredes. La adoración la llevamos con nosotros donde quiera que nosotros nos encontramos. Y creo y confío en Dios en que la adoración más importante es la que tú tienes con el Creador, de manera personal e íntima, en aquel rincón que tú conoces o en aquel lugar que tú prefieres, a solas con tu Creador, con nuestro Creador. Esa es la adoración que Dios pide de nosotros. La adoración, hermanos, es un ministerio, como le dijimos hace un momento, enfocado en Dios. Y es un reflejo de conocer a Dios. Como dice Salmo 17:15, hermanos, si me ayudan a buscarlo. Salmos. Ajá. Gracias, hermana. Contemplar su rostro implica una adoración. En justicia contemplaré tu rostro, me bastaré con verte cuando despiertes. Hermano, la adoración es conocer quién es Dios. ¿Cuál es la única forma de conocer quién es Dios? Pasando tiempo con Dios, compartiendo nuestra vida, nuestros intereses, nuestras preocupaciones, nuestras angustias y nuestras alegrías con Dios. Por un lado, Dios se presenta como el Padre, un Señor amante, dispuesto a sacrificar lo que resulta más querido y preciado, su Hijo Jesucristo, para que mediante su muerte en la cruz nosotros los pecadores alcancemos la salvación. Y hermanos, Dios también se presenta como el que es santo, el excelso, el exaltado. Como dice Habacuc, ¿verdad? 2:20, el que está en su santo templo. Y si yo vuelvo a preguntar, o volvemos a preguntar y a cuestionarnos, ¿qué nos motiva a venir a la iglesia? ¿Por qué venimos a la iglesia? Que nuestra respuesta sea siempre, vengo a adorar, porque no me alcanza el tiempo para hacerlo en mi casa o en mi hogar. Y ahora quiero adorar en compañía ¿de quién? De nuestros hermanos. Porque ya estoy lleno de adorar solo en casa. Ahora quiero adorar ¿con quién? Con nuestros hermanos. El énfasis está en la centralidad de la palabra de Dios. Muchas veces surgen ciertas dudas o surgen ciertas ideas en la cual decimos, pero hablando de música, hablando de cantos, hablando de sermones, hablando de programas, y se forman ciertos debates. Yo recuerdo en la iglesia a la que asistía, muchas veces se armaban ciertos debates muy fuertes. Pero si nos ponemos a pensar en cuanto a la adoración, ¿qué es lo más importante en la adoración aquí en la iglesia? Pues lo más importante sería centrarnos en la palabra de Dios. Si nos estamos centrando en la palabra de Dios al cantar, al predicar, al participar, al hablar, creo que estamos adorando de la forma que Dios quiere que lo hagamos. El énfasis total debe estar en Dios, en quien debe descansar tanto nuestra adoración como nuestra alabanza. Y hermanos, lo más importante, que nuestra adoración emane de un corazón convertido, que emane de un corazón sincero, que emane de un corazón que realmente está luchando y tratando de conocer diariamente a Dios. Y como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Con Cristo juntamente crucificado. Y en el momento que yo digo de esa forma o lo manifiesto de esa manera, que sea de una manera sincera, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Que Dios nos bendiga, hermanos.